Hola chicos, yo soy Florencia, ahí estuvimos charlando un poquito con el profesor. Voy a dar la primera clase, la primera parte de la clase 5 del curso, que vamos a charlar un poquito de neurotransmisores, cuál es su función, su síntesis y un poco de metabolismo. El resto de la clase la va a dar Lautaro, así que si está todo bien, si ya están todos, vamos arrancando un poco, ¿sí? Primero que nada, necesitamos una definición para poder introducirnos en el tema, ¿sí? En los libros van a encontrar un montón de definiciones de neurotransmisores. Dentro de todas las que vi, esta me gustó mucho. Si bien es una definición bastante general, resume bastante bien de qué hablamos cuando hablamos de un neurotransmisor. Podemos decir que es una biomolécula o un grupo de moléculas que es liberada en una sinapsis por una neurona hacia otra célula, neurona u órgano efector de manera específica. Bien, entonces ya en esta definición se nos introduce un nuevo concepto que es el de sinapsis. No podemos hablar de neurotransmisor o de neurotransmisores sin entender qué es una sinapsis. Nosotros cuando hablamos de sinapsis nos referimos a la interacción entre dos células especializadas en la transmisión del impulso nervioso, como ustedes ya sabrán, me imagino. De este proceso de sinapsis participan esencialmente un terminal presináptico, una hendidura sináptica y una célula postsináptica. Hay diferentes tipos de sinapsis, si bien nosotros nos vamos a concentrar en las sinapsis químicas, sepan también que existen las sinapsis eléctricas y, bueno, un poquito de las diferencias que hay entre ellas. Las sinapsis eléctricas se caracterizan porque la transmisión del impulso de la primera neurona se produce por el paso de iones de una célula a la otra, fundamentalmente a través de canales, ¿sí? Que son estos que estoy marcando acá, que también se llaman uniones comunicantes o uniones gap. Si bien hay hendidura sináptica, el espacio es muy pequeño y hay continuidad entre una membrana y la otra. En cambio, en las sinapsis químicas, nosotros nos encontramos con que no hay continuidad entre la membrana pre y postsináptica y el espacio presente, o sea, la hendidura sináptica, es mayor. Bien, entonces, en la terminal presináptica nos vamos a encontrar con neurotransmisores que están presentes en vesículas sinápticas. Una vez que llega el impulso nervioso a la célula presináptica, se elevan las concentraciones de calcio intracelular, lo que genera la liberación de los neurotransmisores que estaban contenidos en las vesículas, se liberan a la hendidura sináptica para dirigirse hacia la célula postsináptica y unirse a sus receptores. Posteriormente a este proceso, ¿sí? Los neurotransmisores se unen a sus receptores y dependiendo del tipo de receptor que se estén uniendo, van a determinar la excitación o la inhibición de la célula postsináptica. Entonces, volviendo sobre lo mismo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de neurotransmisor? Si bien tenemos una definición general, para poder llamar neurotransmisor a una molécula necesitamos que cumpla con estos criterios, ¿sí? Tiene que ser sintetizado en la neurona, tiene que estar presente en el terminal presináptico y ser liberado para ejercer un efecto sobre otra neurona u órgano efector. El efecto del neurotransmisor también debe producirse si la sustancia se suministra de manera exógena y debe existir un mecanismo específico para removerlo de su sitio de acción. Dentro de estos criterios también hay unas moléculas que los cumplen, ¿sí? Que son los neuromoduladores, que son muy similares a los neurotransmisores, pero tienen la particularidad de que no están limitados al espacio sináptico, ¿sí? Pueden difundir a través del fluido extraneuronal y intervenir directamente en lo que es la fase postsináptica. Entonces, tanto los neurotransmisores como los neuromoduladores tienen múltiples clasificaciones, lo van a encontrar de muchas maneras en muchos libros distintos. Para esta clase yo elegí una clasificación un poco más química, que tiene un poco más que ver con lo que hablamos nosotros. Los podemos clasificar en colinérgicos, como por ejemplo la acetilcolina, adrenérgicos, dentro de los cuales encontramos las catecolaminas, como adrenalina, noradrenalina y dopamina, indolaminas, tenemos la serotonina y melatonina, aminoácidérgicos como GABA, glicina, glutamato y aspartato, y los peptidérgicos como las endorfinas, encefalinas, oxitocina, vasopresina y somatoestatina.
nosotros no vamos a ver todos estos neurotransmisores, sí vamos a ver los más importantes y los que más vemos a lo largo de la carrera, fundamentalmente. Ya lo saben, ya lo conocen, uno de los más importantes es la acetilcolina. Esta es su estructura química. Es un éster de ácido acético y colina. Es el principal neurotransmisor de las uniones neuromusculares, de los ganglios autónomos también, fundamentalmente de las uniones parasimpáticas, pero también está presente en un pequeño subconjunto de uniones simpáticas. ¿Bien? La síntesis y la degradación es un proceso bastante sencillo, lo vamos a ver juntos, ¿sí? La acetilcolina se sintetiza a partir de acetil-CoA y colina, fundamentalmente en el interior de las terminaciones sinápticas, aunque la colina proviene del espacio extracelular e ingresa en la célula presináptica, en la terminación, a través de un transportador que es dependiente de sodio. Se sintetiza a partir de una enzima que es la colina acetiltransferasa. Bien, y una vez que llega el impulso nervioso, va a ser liberada a la hendidura sináptica para ejercer sus efectos. Previamente, me olvidé de decirles, en el interior del citoplasma va a ser transportada hacia las vesículas a través de un transportador específico que se denomina transportador Bach o Vesicular Acetylcholine Transporter, perdón el English, y posteriormente por la llegada del potencial de acción, por el ingreso de calcio hacia el interior de la célula, va a ser liberado la hendidura sináptica y ahí finalmente va a cumplir sus funciones al unirse a sus receptores específicos. Una vez que es cumplida su función, tiene que ser removida para que se pueda producir la repolarización. ¿Bien? Este proceso de eliminar la acetilcolina, de escindir la acetilcolina, se hace a través de la acetilcolinesterasa y la separa en colina y acetato. Todo se hace en la hendidura, a diferencia de la síntesis que se hacía en el terminal presináptico. Entonces, ¿cómo ejerce sus efectos la acetilcolina? Lo hace fundamentalmente a través de dos tipos de receptores, dos grandes tipos de receptores, que son los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos los subdividimos en dos clases según su ubicación. Los que están presentes en músculo los denominamos NM y los que están presentes en sistema nervioso los denominamos NN. Mientras que los muscarínicos se clasifican del 1 al 5 y están presentes en diversos sectores del organismo. Los M1 los podemos encontrar en el sistema nervioso central y en los ganglios, M2 en corazón, M3 en glándulas y músculo liso, mientras que M4 y M5 están presentes, por lo que sabemos ahora, solamente en el sistema nervioso central. Bien. Empecemos un poco con los receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos pertenecen a la gran familia de los canales iónicos. Bien, están formados por 5 subunidades, ¿sí?, que están ensambladas por un poro acuoso central. A su vez, estas subunidades están formadas por dos proteínas diferentes, que son las alfa y las beta, que a su vez se subdividen. Pero así la estructura es la de un poro. Bien. Cuando la acetilcolina no está unida a su sitio activo, al sitio activo del receptor, el poro permanece cerrado, por lo tanto no hay flujo iónico a través de él. Cuando la acetilcolina se une a su sitio activo, se producen cambios conformacionales en este receptor, lo que determina la apertura del poro acuoso, con lo cual ingresa sodio y sale potasio a favor del gradiente de concentración. Bien. En el caso de los receptores muscarínicos, son receptores que están acoplados a proteína G, puntualmente a proteína GQ y a proteína GI. Bien. Los receptores M1, M3 y M5 puntualmente están acoplados a proteína GQ, mientras que los M2 y M4 están acoplados a proteína GI. Entonces, cuando la acetilcolina se une a los receptores que están acoplados a proteínas GQ, lo que se produce es la activación de la fosfolipasa C. La activación de la fosfolipasa C determina la elevación de las concentraciones intracelulares de inositol-trifosfato y de diacilglicerol, con la elevación de las concentraciones de calcio, y finalmente la activación de la proteinquinasa C, con lo cual determina la síntesis proteica y puede cumplir sus funciones.
Mientras que si se va a unir a los receptores que están acoplados a proteína GI, después los vamos a detallar un poquitito más, pero lo que hacen es inhibir la adenilato ciclasa, con lo cual sus funciones son netamente inhibitorias, aunque también tiende a producir la inactivación de los canales de potasio, con lo cual también genera hiperpolarización, y también inhibe canales de calcio voltaje dependientes, o sea, efectos netos inhibitorios. Bueno, acá un poquito tenemos un cuadro que tiene todos los receptores muscarínicos, a qué proteína está unido cada uno, en qué sector los podemos encontrar y cuál va a ser el efecto que va a producir la acetilcolina si se une a ese receptor. Los pueden ir buscando, es bastante sintético, son un montón las funciones de la acetilcolina, pusimos las más importantes: aumento de la motilidad gastrointestinal, despolarización y excitación neuronal, vasodilatación, cronotrópica negativa, inotrópica negativa. Bueno, cuando necesiten saber, lo pueden ir a buscar este cuadro. A grandes rasgos, entonces, podríamos decir que dentro de las funciones más importantes que tiene la acetilcolina, nos encontramos con que tiende a la vasodilatación, tiende a ser cronotrópica negativa, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca, tiende a ser inotrópica negativa, disminuye la fuerza de contracción. A nivel gastrointestinal, tiende al aumento de la motilidad del aparato gastrointestinal. A nivel respiratorio, genera broncoconstricción. A nivel vesical, favorece la micción, puntualmente por aumento de la contracción del músculo detrusor y relajación del esfínter uretral interno. A nivel ocular, genera la contracción del músculo circular del iris, por lo tanto genera miosis. Y en la piel, aumenta la secreción de glándulas sudoríparas. Bien. Y pasamos a las catecolaminas, al gran grupo de las catecolaminas. Las catecolaminas son un conjunto de moléculas pertenecientes al grupo de los neurotransmisores adrenérgicos, cuya característica común es que poseen en su estructura química un anillo aromático con 2 oxidrilos, que es lo que llamamos catecol. Bien. Dentro de las catecolaminas tenemos a la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Todas las catecolaminas tienen una vía de síntesis común, bien. Después con Lautaro lo van a repasar un poco, pero las describimos así porque es más fácil, bien. Todas tienen su origen común en el aminoácido fenilalanina, bien, el cual, mediante la enzima fenilalanina hidroxilasa, que requiere como cofactor tetrahidrobiopterina y oxígeno, genera tirosina. La tirosina, a partir de la tirosina hidroxilasa, nuevamente con tetrahidrobiopterina como cofactor, genera 3,4 dihidroxifenilalanina, o también conocido como DOPA, que también requiere tetrahidrobiopterina. La DOPA, por acción de la DOPA decarboxilasa como cofactor, el piridoxalfosfato, o también lo que es la vitamina B6, genera ya la primer catecolamina, que es la dopamina. Bien. A partir de dopamina ya podemos generar noradrenalina por acción de la dopamina hidroxilasa, que requiere ácido ascórbico para el proceso, que es la vitamina C. Ya se genera noradrenalina, que es el precursor de la adrenalina. Y finalmente, si metilamos la noradrenalina por acción de la feniletanolamina N-metiltransferasa, obtenemos adrenalina. Bien. La adrenalina no es solamente un neurotransmisor, sino que también es considerado una hormona, que es sintetizada en la médula suprarrenal y también tiene la particularidad de que la usamos mucho, puede utilizarse como fármaco porque tiene múltiples funciones en el organismo. Bien, para repasar un poquito, este es el eje que estimula, que determina la síntesis de adrenalina. La adrenalina, ustedes recordarán que es uno de los principales neurotransmisores, una de las principales hormonas que participa en el proceso de lucha-huida. Entonces, ¿cuáles van a ser los estímulos que determinen la síntesis, la liberación de adrenalina en el organismo? Podemos pensarlo: estrés físico, estrés psicológico, estrés ambiental, situaciones de estrés metabólico como hipoglicemia, como hipoxia, dolor. Todos estos estimulantes van a actuar puntualmente sobre el hipotálamo, sobre neuronas de la porción anterior del núcleo paraventricular del hipotálamo, y van a estimular la síntesis y la liberación de hormona liberadora de adenocorticotrofina.
la cual va a ir a actuar sobre la adenohipófisis para estimular la liberación de adrenocorticotrofina, la cual finalmente va a actuar sobre la médula suprarrenal para estimular la liberación de adrenalina. Bien. Una vez liberada, la adrenalina tiene que ir a producir sus efectos, sus acciones. ¿Cómo lo hace? A través de receptores. Los receptores de la adrenalina son receptores de membrana, que tienen 7 dominios transmembrana, y también están acoplados a proteína G, tanto a proteína GS como a proteína GI como a proteína GQ. Un poquito ya lo vimos antes, pero si la adrenalina se une a un receptor que está acoplado a proteína GS, lo que va a hacer es estimular la adenilatociclasa, con lo cual determina la elevación del AMP cíclico intracelular, con la estimulación de la proteína quinasa A, y finalmente esto es lo que tiende a producir las proteínas para poder cumplir sus acciones. Si se une a un receptor que está acoplado a proteína GI, se produce la inhibición de la adenilatociclasa. Por lo tanto, toda la cascada abajo que les mencioné recién no se produce. Lo que no quiere decir que de esta manera no esté produciendo sus efectos. Y si se une a un receptor acoplado a proteína GQ, lo que hace es estimular la fosfolipasa C, elevación de las concentraciones de inositol trifosfato y acilglicerol, elevación del calcio intracelular, estimulación de la proteína quinasa C y síntesis proteica. Dependiendo a qué receptor se una, van a ser los efectos que va a generar. Entonces, ¿qué receptores tenemos para la adrenalina? Los dividimos en dos grandes grupos: alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Los alfa-adrenérgicos están acoplados, en el caso de los alfa-1, a proteína GQ. Los podemos encontrar en músculo lisovascular, músculo dilatador de la pupila y músculo cardíaco. Mientras que los alfa-2 están acoplados a proteína GI. Los encontramos en el sistema nervioso central y en islotes del páncreas. Mientras que todos los beta-adrenérgicos están unidos a proteína GS. Tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 1 en músculo estriado cardíaco, beta 2 músculo esquelético y tejido adiposo, y beta 3 en tejido adiposo. Puede faltar algún órgano, seguramente porque son múltiples los receptores que contiene la adrenalina y están en múltiples órganos. Pero fíjense que el efecto va a ser dependiente del receptor al que se una. Tiene muchísimos efectos la adrenalina en el organismo. Bien. La degradación de la adrenalina y la noradrenalina es muy similar. Veamos primero la de la adrenalina, pero después vamos a volver a este cuadro cuando veamos noradrenalina. Se da fundamentalmente a través de dos enzimas que son la catecol o metiltransferasa y la monoaminooxidasa. Cualquiera de las dos puede actuar en el proceso de degradación. Si actúa primero la catecol o metiltransferasa, el metabolito que se produce es la metanefrina, mientras que si actúa primero la monoaminooxidasa, el metabolito que se va a producir inicialmente es el ácido 3,4 dihidroximandélico. De cualquier manera, posteriormente, la vía común que se produce, el metabolito común que se produce, es el ácido vainillin-mandélico, el cual es fácilmente excretable por orina. Bien, entonces, dijimos que tiene un montón de funciones. En este cuadrito yo se los resumo probablemente a las funciones más importantes, a las que siempre se tienen que acordar, es que la adrenalina participa de la respuesta de lucha-huida. Entonces ustedes siempre piénsenlo de esa manera y nunca se van a equivocar. Si participa de la respuesta de lucha-huida, ¿qué hace con el corazón? Tiende a ser cronotrópica positiva, tiende a la vasoconstricción, tiende a la broncodilatación, a abrir la vía aérea, tiende a la glucogenólisis hepática y tiende a la glucólisis en el músculo esquelético, es decir, nos provee de metabolitos para el proceso de lucha-huida. Y finalmente la noradrenalina, que es el precursor de la adrenalina, como ya vimos, también es secretada por la médula suprarrenal, es un neurotransmisor central y autónomo generalizado, es el principal neurotransmisor de las fibras simpáticas y también tiene uso farmacológico. Bien. Los receptores sobre los que actúa la noradrenalina van a ser los mismos sobre los que actúa la adrenalina y sus efectos van a ser muy similares. También actúa sobre los alfa-adrenérgicos y sobre los beta-adrenérgicos.
Puntualmente, cuando actúa sobre los alfa-adrenérgicos, tiende a la vasoconstricción del músculo liso radial del iris, de las arterias, de las arteriolas, de las venas, del músculo de la vejiga urinaria y del esfínter del tracto gastrointestinal. Si actúa sobre los beta-1, va a generar aumento de la contractilidad miocárdica, de la frecuencia cardíaca, de la automaticidad y de la conducción auriculoventricular. Y finalmente, si actúa sobre los beta-2, tiende a la dilatación del músculo liso bronquiolar y vascular. Para la degradación, es la misma vía que ya vimos para la adrenalina, son las mismas enzimas. Si actúa primero la COMT, va a generar normetanefrina. Si actúa primero la monoaminoxidasa, va a generar ácido 3,4 dihidroximandélico. Y la vía común es la misma, es el ácido vainillimandélico, que los podemos detectar en pequeñas concentraciones en orina. Bueno, hola chicos, yo soy Lautaro. Voy a seguir con lo que queda de la clase. Nos faltan ver algunos neurotransmisores. Vamos a empezar con dopamina, en el cual el catecol, el hidrógeno de la posición 4, está sustituido por un grupo 2 aminoetilo. Es un neurotransmisor que es importante porque interviene en el sistema extrapiramidal del cerebro y es importante para lo que es la regulación del movimiento. Es una catecolamina natural formada por descarboxilación de lo que nosotros conocemos como dopa, como veíamos antes, o también 3,4 dihidroxifenilalanina. Es un precursor de la noradrenalina, como veíamos en unas diapositivas anteriores, en los nervios noradrenérgicos, y también es un neurotransmisor que trabaja en ciertas áreas del sistema nervioso central y también en algunos nervios simpáticos, periféricos. Produce efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos, es decir, que aumentan tanto la frecuencia de contracción como la fuerza de contractilidad. Y esto se logra directamente ejerciendo una acción agonista sobre los adrenoreceptores beta e indirectamente provocando también la liberación de noradrenalina de los sitios de almacenamiento, las terminaciones nerviosas, ¿no es cierto? O sea, trabaja en conjunto. Lo que es la síntesis, bueno, es lo que veíamos antes, porque como dijo Florencia anteriormente, es una misma vía de síntesis para todas las catecolaminas, que el cuerpo va a regular a su modo, ¿sí? Tenemos, bueno, de la fenilalanina que se transforma en tirosina, como veíamos antes, por una fenilalanina hidroxilasa. De tirosina, lo repasamos de vuelta, de tirosina a lo que era dopa, o también, acuérdense que se llama 3,4 dihidroxifenilalanina. Ese metabolito con dopa de carboxilasa, bueno, con la enzima dopa de carboxilasa y utilizando vitamina B6 como cofactor o piridoxalfosfato, nos va a dar como resultado la dopamina propiamente dicho. Bueno, eso puede seguir y generar las otras dos catecolaminas que habíamos visto. En cuanto a lo que son los receptores en los que trabaja la dopamina, actúa como agonista de 5 subtipos de receptores, que son D1 a D5 respectivamente, D2, D3, D4 y D5. Pero los tipos D1 y D5 son similares. Por eso se los agrupa como si fuesen de la misma familia D1. También pasa lo mismo con los receptores D2, D3 y D4. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar, y ustedes siempre lo van a encontrar de esta manera, haciendo referencia a receptores de dopamina como D1 y D2. No quiere decir que no haya 5, sino que para simplificarlo, como son similares, se habla de D1 y D2. Este tipo de receptores pertenece a la superfamilia de los receptores que están acoplados a proteína G. Los de la familia D1 estimulan la formación de AMP cíclico, mientras que los de la familia D2, que están también acoplados a proteína G, por el contrario, inhiben la formación de AMP cíclico y activan canales de potasio y reducen la entrada de calcio por canales voltaje dependiente.
En cuanto a la degradación de la dopamina, tiene sencillo dos metabolitos, que son el DOPAC, que sería este que estamos viendo acá, el ácido 3,4-dihidroxifenilacético, y el ácido homovinílico, o ácido 3-metoxi-4-hidroxifenilacético. Esos son los metabolitos en los que se metaboliza. Y en lo que es funciones, la dopamina es muy variada. Ya vimos que como catecolamina pura, los efectos que tiene sobre el corazón, el miocardio, cronotrópicos y inotrópicos positivos. Pero también vemos que a nivel del sistema nervioso central tiene una gran repercusión en lo que es todo estado de lo que es estado de ánimo, motivación, placer, cognición, memoria, aprendizaje. Interviene, esto es importante, interviene en el control motor fino, ya que, bueno, en enfermedades degenerativas como por ejemplo el Alzheimer vamos a encontrar que hay una deficiencia de este neurotransmisor. Por eso se utilizan, bueno, fármacos que lo que hacen es aumentar sustancias similares a la dopamina en las neuronas dopaminérgicas, ¿no? Y por el contrario, también acá vemos control de la náusea y el vómito, ¿sí? En lo que es el punto del centro del vómito. También ejerce un efecto ahí. Por eso también vamos a encontrar fármacos como por ejemplo la metoclopramida o más conocido como la marca Rediveran, que trabaja ahí como antagonista dopaminérgico y de esa manera evita, ¿sí?, el reflejo nauseoso y el vómito. También trabaja en lo que es el procesamiento del dolor y se acordarán los que ya han cursado sexualidad que también trabaja en lo que es la inhibición de la secreción de prolactina. Bueno, ahora seguimos con lo que es la serotonina o 5-hidroxitriptamina, también lo pueden encontrar, que es un neurotransmisor que se sintetiza a partir de la transformación de un aminoácido, que es el triptófano, uno de los esenciales, y se encuentra principalmente en el sistema nervioso central. También lo encontramos en lo que es el tracto gastrointestinal, las células enterocromafines y en las plaquetas sanguíneas también hay una pequeña reserva de serotonina. Interviene en regulación de muchas actividades clave que tienen, por ejemplo, lo que es comportamientos, estado de ánimo, memoria, recompensa, el apetito, la sexualidad, la atención, etc. Bueno, ahora cuando veamos cómo actúa, vamos a ir un poquito más detallado. Se sintetiza en la neurona, tanto en el núcleo como en las terminaciones nerviosas, a partir de, bueno, el aminoácido que decíamos antes, el triptófano. Una vez que el triptófano se encuentra dentro de las neuronas, la enzima triptófano hidroxilasa va a generar 5-hidroxitriptófano mediante la adición de un grupo hidroxilo, que luego la enzima L-aminoácido aromático descarboxilasa, como vemos acá, va a quitarle un grupo carboxilo, ¿no?, dándonos como resultado lo que es la serotonina propiamente dicha. Acá vemos el dibujito de cómo trabaja. Una vez sintetizada, se transporta hacia las vesículas por el transportador vesicular de monoaminas, o vemos acá, está abreviado como VMAT. La liberación se produce con la llegada de un potencial de acción que abre los conductos de calcio, voltaje dependientes. Entonces es liberada la serotonina hacia la terminación nerviosa, donde puede actuar sobre los receptores acoplados a proteína G en la neurona postsináptica, o también puede difundir fuera de la hendidura sináptica o ser recaptada hacia la terminación nerviosa, como veíamos que pasa con prácticamente todos los neurotransmisores que tienen esa posibilidad, ser recaptados hacia la terminación nerviosa mediante un transportador propio, ¿sí?, que es el de serotonina en este caso. Una vez que es recaptada, es reabsorbida hacia el interior de unas microvesículas, como también veíamos antes en otros neurotransmisores,
o puede ser inactivada por la MAO o monoaminoxidasa. Lo que es la enzima monoaminoxidasa y este transportador propio de la serotonina, ya lo vamos a ver en clases más adelante, cuando veamos algunos fármacos que trabajan a nivel del sistema nervioso, se utilizan, se los utiliza como antidepresivos a varios fármacos que trabajan, algunos a nivel de esta enzima. Esos son los primeros, que se conocían como IMAO o inhibidores de la monoaminoxidasa. Obviamente, inhibiendo esta enzima, lo que se evitaba era que se degrade la serotonina, aumentando la cantidad. Fueron los primeros, ya no se usan tanto por la cantidad de efectos secundarios, colaterales, interacciones que hay, porque esta enzima interviene en muchísimas otras reacciones, con lo cual ahí tenemos los efectos secundarios. Después salieron otros más nuevos, esto como ejemplo y como para ir adelantando algunas cosas. O después salieron algunos más nuevos que trabajan, por ejemplo, inhibiendo este transportador. Entonces, de esta manera, la serotonina permanece más tiempo en lo que es la unión sináptica, ejerciendo el efecto sin ser recaptado. Es más complejo el funcionamiento, pero así como para darle un sentido. Bueno, seguimos. ¿Cómo ejerce los efectos? A través de diversos receptores acoplados a proteína G, también conocidos como receptores de 5-hidroxitriptamina, o simplemente, como lo vamos a ver acá, y como por lo general se lo suele escribir, receptores 5-HT. Están ubicados en el sistema nervioso central y periférico, como dijimos antes, y existen 7 clases de estos receptores 5-HT, denominándose también respectivamente del 1 al 7. Y todos, excepto uno, que es el 5-HT3, que es un receptor ionotrópico, el resto ejercen sus efectos mediante la adenilato ciclasa y la fosfolipasa C. Bueno, mediante estos receptores, la serotonina ejerce todas sus funciones fisiológicas, que son variadas. Regula el apetito, equilibra el deseo sexual, por lo general tiene función inhibitoria, controla la temperatura corporal, interviene en funciones perceptivas, cognitivas, el estado de ánimo, como decíamos antes, poniendo el ejemplo de medicamentos antidepresivos que tienen como diana el sistema serotoninérgico, y la regulación del sueño también. Acordémonos que a partir de la serotonina después se produce la melatonina, que es una hormona que interviene en la regulación del ritmo circadiano. Bueno, ahora pasamos al glutamato, que es, como dice acá, el principal neurotransmisor excitador, es el neurotransmisor excitador por excelencia en el sistema nervioso. Está involucrado en aproximadamente el 90% de todas las sinapsis que ocurren en el cerebro. Es uno de los aminoácidos más abundantes de nuestro cuerpo y somos capaces de sintetizarlo nosotros mismos a partir de las proteínas que ingerimos en la dieta, ¿sí? A partir de los aminoácidos esenciales es que nosotros podemos sintetizarlo. Bueno, y su principal función, como decimos, es la de estimular la actividad neuronal para que sea más rápida y eficiente. En cuanto a la vía de producción, de síntesis de glutamato, una de ellas proviene de lo que es el alfa-cetoglutarato, que se produce en el ciclo de Krebs, y el cual se convierte en glutamato por la enzima glutamato deshidrogenasa. Sí. Y una segunda vía, el propio glutamato es liberado por la terminación nerviosa hacia la hendidura sináptica para luego ser transportado a través de un transportador, como veíamos antes, cada uno tiene el suyo, de recaptación del glutamato hacia la glía, donde se convierte en glutamina por encima por acción, quiero decir, de la enzima glutamina sintetasa. Luego la glutamina
difunde nuevamente hacia la terminación nerviosa y ahí se vuelve a hidrolizar a glutamato nuevamente bajo la acción de otra enzima que es la glutaminasa, como estamos viendo acá en el esquemita. Bueno, en cuanto a los receptores, actúa sobre una serie de receptores ionótropos y metabótropos en el sistema nervioso central. Los receptores ionótropos actúan como canales iónicos y presentan 3 subtipos. Los NMDA o N-metildeaspartato, ¿sí? Que trabajan con ingreso de calcio y de sodio a la célula. Después los de ácido alfa-amino 3 hidroxi 5-metil 4 isoxal propiónico. Sí, lo dije bien. O mejor dicho, como se lo conoce, AMPA. Y los de cainato, estos dos, trabajan con ingreso de sodio y salida de potasio. Y por otro lado tenemos los metabótropos, que tienen 8 subtipos, que están acoplados a proteína G y que trabajan de 2 maneras, o aumentando las concentraciones de inositol trifosfato y diacilglicerol, o también disminuyendo la concentración de AMP cíclico. Bueno, es, como dijimos, el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso. Está involucrado, como decíamos también, en cerca del 90%, es uno de los principales, y estimula la actividad neuronal para que sea más rápida y eficiente. Seguimos, a ver. GABA, ácido gamma aminobutírico. Es un gamma aminoácido, un ácido butírico con el sustituyente amino ubicado en el carbono 4. Es un neurotransmisor natural con principal actividad inhibidora presináptica y postsináptica del sistema nervioso central. Como veíamos antes, en el caso del glutamato, que era el neurotransmisor estimulante por excelencia en el sistema nervioso o excitador, el GABA es el inhibidor por excelencia en el sistema nervioso central, es decir, es su contrario. Se forma a partir de la decarboxilación del glutamato mediante la enzima glutamato descarboxilasa y utiliza también, como veíamos antes, el piridoxalfosfato como cofactor, ¿sí? La vitamina B6. Fíjense que el grupo de vitaminas B interfieren en muchas reacciones del sistema nervioso central y por eso es tan importante y por eso repercute tanto también a nivel del sistema nervioso central cuando hay deficiencias en alguna vitamina del complejo B. Se metaboliza principalmente por transaminación mediante la enzima GABA transaminasa o GABA-T a semialdehído subcínico y luego a succinato en el ciclo de Krebs. También se puede producir la recaptación del GABA mediante su transportador, regresándolo al interior de las microvesículas, como veíamos antes con todos los neurotransmisores. Una vez que se libera, actúa sobre una serie de receptores, de los cuales se conocen 3 subtipos: GABA A, GABA B y GABA C. Los receptores GABA A y GABA B están ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central, mientras los GABA C se encuentran casi exclusivamente en la retina. Y como vemos acá en la diapositiva, los GABA A y los GABA C comparten su característica de ser ionótropos y que trabajan con el ingreso de cloruro. Mientras que el GABA B, el metabótropo, está acoplado a proteína G. Bueno, en cuanto a las funciones, como ya lo dijimos, juega un papel importante en la regulación de la excitabilidad neuronal, ¿sí? Inhibiendo, ¿sí? Hiperpolarizando, cuando se une a sus receptores, lo que genera esa hiperpolarización y eventualmente una inhibición de la neurotransmisión. Entonces trabaja a nivel de la regulación de la excitabilidad neuronal, la modulación de la transmisión sináptica y regulaciones del estado de ánimo, influyendo en el insomnio y la depresión.
dando ejemplo también, como veníamos dando antes, acá hablando del GABA, por ejemplo, hay fármacos como la pregabalina que son precursores, ¿sí?, del GABA, porque el GABA por sí solo no tiene efecto, porque no llega a atravesar la barrera hematoencefálica, con lo cual se utilizan precursores. Bueno, son fármacos que por eso se utilizan también eh, como anticonvulsivos por su efecto inhibidor, ¿sí?, por su efecto de modulación en la transmisión sináptica. También se utilizan para diferentes trastornos de ansiedad. Eh, y bueno, nada. Era como para ejemplificar lo que es el funcionamiento y cómo se aprovecha también en lo que es la rama de la farmacología para poder utilizarlo de manera clínica para tratar diferentes patologías. Creo que ya estamos, ¿no? Sí, bueno. No sé si alguno